3 hombres, una mujer sola en un almacén vacío, pasada la medianoche. Ellos creen que es una simple instructora de apoyo. Se ríen, la acorralan. Uno se acerca para ponerla en su lugar. Lo que no saben es que esa mujer arrastra 15 despliegues de combate, una Navy Cross y un tridente que ha visto morir a medio equipo en Ramadi. 45 segundos después, 3 candidatos entenderán la diferencia entre jugar a ser guerreros y enfrentarse a una verdadera operadora SEAL. Esta es la historia de Ren Callaway y de la noche en la que les destruyó el ego para intentar salvarles la vida. Solo eres una chica jugando a disfrazarte en un mundo de hombres. Las palabras impactaron a la suboficial de primera clase, Ren Callaway, como metralla. 3 candidatos de BUD-S la habían acorralado entre las sombras del complejo de entrenamiento, con sonrisas afiladas, hinchadas por ese tipo de arrogancia que solo tiene quien nunca ha sido realmente puesto a prueba. Ellos vieron a una mujer de 1,68, poco más de 57 kilos, sola pasada la medianoche. Lo que no vieron fue el tridente descolorido tatuado bajo su clavícula izquierda, oculto bajo la camiseta de entrenamiento. No vieron las cicatrices en sus nudillos, marcadas por derribar puertas en Ramadi. No tenían idea de que la instructora callada, a la que llevaban 2 semanas ridiculizando, arrastraba una leyenda susurrada en ciertos círculos. Una leyenda que ella había enterrado, igual que a la mitad de su equipo, 3 años atrás. A tan solo 50 metros, en la oscuridad junto al cobertizo de equipo, el jefe Marcus Vance fumaba un cigarrillo que no debía tener. Había servido con Ren en otra vida. Cuando vio a los candidatos moverse hacia ella, sintió cómo el estómago se le hundía. Él sabía lo que ellos no. Sabía lo de Ramadi, lo del edificio que se vino abajo, lo de los que no regresaron. 45 segundos. Eso sería todo lo que esos 3 necesitarían para descubrir quién era realmente Ren Callaway. La pregunta que los perseguiría después sería otra. ¿Por qué una operadora SEAL condecorada se escondía a plena vista como simple instructora de apoyo? Ren Callaway creció en Fayetteville, Carolina del Norte, en una casa a pocos kilómetros de Fort Bragg. Su padre, el sargento mayor Daniel Callaway, era ranger. Creía en 2 cosas: disciplina y silencio. Nunca levantaba la voz. No lo necesitaba. Cuando Ren tenía 8 años, lo vio desarmar a un soldado borracho frente a un bar. No hubo gritos, no hubo espectáculo, solo movimientos precisos, controlados, y un rostro imperturbable. El otro hombre lo superaba por más de 35 kilos. Todo terminó en 4 segundos. Esa noche, su padre se sentó con ella y le explicó algo que se le grabó para siempre. La violencia ruidosa y descontrolada era el recurso de quienes nunca habían aprendido dominio propio. Los verdaderos operadores se movían como el agua, se adaptaban, fluían, golpeaban solo cuando era estrictamente necesario, y con la fuerza justa. La obligó a practicar caídas hasta que pudiera rodar sobre grava sin hacer un solo ruido. Le enseñó a regular su respiración hasta que su pulso bajara por voluntad propia. A los 16 años, Ren podía poner a un hombre adulto en el suelo antes de que éste entendiera que ella se había movido. A los 18, se alistó en la Marina. Fue directo a BUD-S. Se convirtió en una de las primeras 7 mujeres que ganaron un tridente tras levantarse la exclusión de combate. Los instructores intentaron romperla una y otra vez, y lo lograron más de una. Pero Ren aprendió algo. Podía recomponerse más rápido de lo que ellos podían destruirla. Superó Hell Week, aunque tuvo que ser retrasada por lesiones en las piernas
que requirieron semanas de recuperación. Terminó la fase de buceo tras sanar una perforación de tímpano. Completó guerra terrestre luchando contra una neumonía caminante que reportó, pero para la que fue autorizada a seguir. Luego llegó 2014, Ramadi, operaciones intensas de contrainsurgencia en la provincia de Anbar. El pelotón de Ren fue asignado para despejar un complejo donde, según inteligencia, se ocultaba un objetivo de alto valor junto a un arsenal de armas. La información estaba mal. Entraron por la parte frontal. El edificio se vino abajo bajo explosivos precolocados antes de que la mitad del equipo cruzara el umbral. Ren fue expulsada hacia la calle. La placa del chaleco se agrietó. Una costilla se incrustó en su pulmón. Cada respiración era un fuego húmedo en el pecho. Entre el polvo y el zumbido en los oídos, escuchó algo. El teniente Brooks gritando desde dentro. Ren volvió a entrar. La primera vez arrastró a Gaza, que había perdido la pierna derecha por debajo de la rodilla. La segunda encontró a Brooks bajo una viga de hormigón. Pelvis triturada. Sangre por todas partes. No había forma de levantar el peso. No había manera de salvarlo. Se arrodilló junto a él. Le sostuvo la mano mientras su respiración se volvía más superficial y burbujeante. Su última frase fue una disculpa por no ser más fuerte. Otros 3 miembros del equipo no salieron del edificio. Ren sí. Apenas. En la calle, un enfermero perforó su pecho con una aguja para descomprimir el pulmón colapsado, bajo fuego enemigo y con el medevac retrasado. Fue evacuada. 4 meses de recuperación física, 6 de evaluación psicológica obligatoria. Cuando por fin fue declarada apta para servicio, con limitaciones permanentes para operaciones de alta altitud, tomó una decisión que muchos interpretaron como debilidad. Pidió destino en instrucción en tierra. Ellos pensaron que estaba rota. No lo estaba. Lo hacía por una promesa hecha a Brooks, mientras se moría entre sus manos. En aquel suelo cubierto de polvo y sangre, Ren había susurrado algo al oído del teniente Brooks. No dejaría que la siguiente generación muriera por no estar preparada. Encontraría a los que creyeran ser invencibles y les enseñaría la diferencia entre fanfarronería y verdadera competencia. Sería la instructora que exigiría perfección, no por crueldad, sino porque las medias tintas matan gente. Así que enterró su tridente bajo una camiseta de entrenamiento. Aceptó un destino que la mayoría de operadores evitaba. Y esperó. Esperó al primero que se atreviera a ponerla a prueba. No tardó en aparecer. El candidato Garrett Brennan, 23 años. 210 libras, exestrella de fútbol universitario, hijo de un hombre acostumbrado a negociar contratos de defensa mientras bebía bourbon. Crecido aprendiendo que el mundo se dobla ante aquellos que no se doblan primero. Para él, la Marina era el escenario perfecto donde labrarse su propia leyenda antes de volver al rellano cómodo del negocio familiar. 2 semanas después de empezar la indoctrinación, estaba inquieto. Los instructores eran duros, pero previsibles. Necesitaba algo que romper, a alguien a quien dominar. Encontró a Ren. La vio sola en los almacenes, manejando inventario, rellenando formularios que, en su mente, un verdadero operador nunca tocaría. Brennan habló de ella con sus compañeros. Tyler Moss, ex luchador de MMA. Danny Ortega, un tipo de Miami que siempre había sabido hablar para salir de problemas. Primero fueron comentarios en el comedor, luego risas en formación. Después, un petty officer, cargado de sarcasmo. Ren nunca respondió. Solo tomó nota mental de sus nombres, observó sus patrones, guardó su rostro neutro, conocía su tipo. Brennan, el que nunca había enfrentado una consecuencia real. Moss,
El músculo, el que empuja cuando las palabras no bastan. Ortega, el estratega de la sombra, siempre 2 pasos lejos del conflicto, listo para negar toda implicación. La noche 13 decidieron ir más lejos. Ren estaba sola en la jaula de equipamiento, reponiendo material médico para la jornada siguiente. Luces tenues, el complejo casi vacío, un par de instructores de guardia en la otra punta de la base. Los pasos de los 3 candidatos resonaron sobre el concreto. Brennan entró primero, Moss a su lado. Ortega se apoyó en el marco de la puerta, su móvil en la mano, como si estuviera considerando grabar lo que viniera. Brennan habló de rumores. Dijo que los compañeros tenían dudas sobre por qué una mujer ocupaba funciones de instructora si nunca había pasado por el verdadero proceso. Ren dejó la caja que tenía entre las manos. Se giró despacio. Les preguntó si tenían preguntas específicas sobre su historial de servicio, o si simplemente buscaban a alguien a quien acosar después del toque de silencio. La sonrisa de Brennan se tensó. Se acercó un paso más, invadiendo su espacio. Dijo que quizá ella debería demostrar que merecía estar allí, mostrar lo que había aprendido en el despacho donde, según él, había estado escondida. Moss crujió los nudillos. Ortega se encajó más en la puerta. Ren no retrocedió, no levantó la voz, solo les dijo una cosa, con calma. Tienen 10 segundos para darse la vuelta y marcharse, antes de cometer un error que van a arrastrar el resto de sus carreras. Brennan se rió. Le dijo que hablaba muy grande para alguien que probablemente ni podía hacer 10 dominadas. Entonces intentó agarrarla del hombro para empujarla contra las estanterías. Solo un poco de intimidación física, pensó, para colocarla en su lugar. Su mano nunca llegó a tocarla. Ren se movió. No fue espectacular. No fue cine. Fue puro entrenamiento, economía de movimiento, precisión quirúrgica. Desvió el brazo de Brennan, aprovechó su propio impulso, giró su centro de gravedad y en un parpadeo lo tenía boca abajo en el suelo, con la muñeca bloqueada en la espalda y el hombro al borde de una luxación. Moss aún estaba procesando lo que veía. Ortega había perdido esa sonrisa cómoda. Ren aplicó solo la presión justa para que Brennan entendiera que podía ir a más si lo deseaba. Luego, tranquila, le preguntó otra vez si tenía alguna duda sobre sus calificaciones. 30 segundos después, la puerta se abrió de golpe. El jefe Vance y otro instructor aparecieron. Habían estado observando las cámaras de seguridad. Todo se documentó en el acto. Los candidatos pasaron por revisión médica, luego, escoltados a su barracón. 2 horas después, Ren estaba sola en su pequeño cuarto, una antigua sala de almacenamiento reconvertida, con olor a pintura vieja y agua salada. Sus manos estaban tranquilas. Siempre lo estaban durante el contacto. El temblor venía después, cuando la adrenalina se apagaba, cuando el silencio se hacía pesado. Aquella noche no tembló. Se quedó mirando una foto clavada en el corcho sobre su escritorio. 8 operadores en equipo completo, frente a un EMARAP castigado, en las afueras de Ramadi. Brooks estaba en el centro, un brazo alrededor de Gaza, sonrisa amplia. Ren estaba en un extremo, medio rostro en sombra bajo el casco. Parecía joven, intacta. Se quitó la camiseta, miró el tridente tatuado sobre su corazón, la tinta desgastada, pero el símbolo intacto. Llevarlo casi la había matado. Conservarlo tras la muerte de Brooks, muchas noches le había parecido una traición. Los 3 candidatos creían que esto era un juego, que el peor resultado de sus actos sería una reprimenda o una caída en la clasificación. Nunca habían calculado segundos e inclinaciones del terreno para decidir quién vive y quién muere. Ren lo sabía.
y sabía que derribar a Brennan en el suelo no bastaría para cambiarlos. Al amanecer, el Senior Chief Nathan Cross los llamó a su oficina. 20 años de servicio SEAL se le marcaban en el rostro. Tenía fama de poder terminar carreras con una sola llamada. Les explicó la situación sin adornos. Agredir a una instructora, aunque hubieran fracasado, era motivo suficiente para expulsarlos del programa y proponer medidas disciplinarias bajo el Código Uniforme de Justicia Militar. NCIS ya estaba informado. Había testigos, había vídeo. Luego les habló de otra opción, una que no tenía nada de amable. Podían aceptar la expulsión inmediata de Bud S., o podían ofrecerse voluntarios a un entrenamiento remedial autorizado, diseñado por la suboficial Ren Callaway y supervisado de cerca por la cadena de mando. Si completaban el ejercicio a los estándares marcados, y si Callaway firmaba su desempeño, Cross recomendaría que permanecieran en el programa, con una anotación formal en su expediente. Los tres firmaron. La hoja ya estaba preparada. El ejercicio no comenzaría ese mismo día. No se trataba de venganza improvisada. El entrenamiento real no pone vidas en riesgo por puro agotamiento imprudente. La evaluación tendría lugar la semana siguiente. Se llamaría Evaluación de Navegación de Campo y Resistencia. 3 días, montañas al este de Coronado, waypoints desconocidos, portes de herido simulado, problemas tácticos con información incompleta, algo que cualquier candidato podría enfrentar en algún punto de la formación. Solo que esta vez sería más duro, deliberadamente más duro. El primer día arrancó a las 6 de la mañana, bajo un cielo limpio. Cada candidato llevaba una mochila de unos 27 kilos, un fusil de entrenamiento y un GPS con las coordenadas del primer punto. Ren corría junto a ellos, con la misma carga, el rostro impasible. A unos cientos de metros, un vehículo de seguridad con 2 instructores vigilaba posibles lesiones graves o golpes de calor. Los primeros 5 kilómetros fueron una trampa. Pendientes suaves, senderos bien marcados, nada inesperado. Brennan iba delante, la zancada larga, respiración controlada. Moss, firme detrás, con su condición de luchador sosteniéndolo. Ortega sufría, pero no se descolgaba. En el kilómetro 6, el sendero desapareció. Ren les dio nuevas coordenadas. Les informó que a partir de allí debían moverse campo a través, maleza densa, rocas, terreno irregular, sin senderos, sin atajos, con un tiempo límite que, sobre el papel, parecía casi imposible. Mientras ellos discutían las rutas, Brennan comenzó a resquebrajarse. Cuestionó los tiempos. Afirmó que el waypoint era inalcanzable. Ren se limitó a responder: «Figúrate cómo hacerlo, o quítate del medio». Y se quedó allí, inmóvil, observando, mientras ellos se hundían en su propia falta de experiencia. En el kilómetro 9 llegó el primer herido. Cross estaba esperándolos con un muñeco de entrenamiento de más de 36 kilos, simulando un operador inconsciente. Tenían que cargarlo 4 kilómetros sin dejarlo caer. Brennan intentó tomar el mando. Organizó relevos, pero el peso destrozó su ritmo. Los hombros de Moss se agarrotaron. Ortega vomitó 2 veces, pero se negó a abandonar. En los últimos 2 kilómetros, Ren tomó el muñeco ella sola. Su respiración apenas cambió. Su paso no se quebró. No comentó nada. No hizo discursos. Solo caminó. Esa noche durmieron en el campo. Al día siguiente, más navegación, más peso, más decisiones difíciles tomadas con la mente nublada por el cansancio. El segundo día, alrededor del kilómetro 18, alcanzaron una cresta. Allí estaba Cross, esperando con un tablero blanco. Un escenario táctico,
Emboscada a un convoy 5 kilómetros al norte. 4 heridos. 1 crítico. Tenían 20 minutos para trazar ruta de extracción, definir puntos de reunión, establecer protocolos de comunicaciones y luego exponer todo ante Cross. Si fallaban el briefing, reiniciaban el ejercicio, desde el día 1. Las manos de Brennan temblaban mientras intentaba dibujar algo coherente. Moss no podía concentrarse. Ortega cuestionaba cada decisión, incapaz de confiar en su propio juicio. Estaban agotados, deshidratados, mentalmente destrozados. Ren observaba desde un lado, sin expresión, sin prisa, hasta que, de pronto, dio un paso al frente. Pidió la palabra para exponer el plan. Su voz fue limpia, firme, sin rastro de emoción. En 2 minutos trazó una ruta de extracción, 3 planes de contingencia, frecuencias de radio, prioridades de tratamiento y evacuación. Habló como alguien que no había jugado a la guerra, sino que la había sobrevivido. Cross escuchó en silencio, asintió, y les permitió continuar. Los últimos 4 kilómetros fueron una marcha forzada cuesta arriba, sobre arena blanda. Cada paso era una negociación con el fallo muscular. Brennan cayó una vez de rodillas. Las piernas de Moss se contrajeron en espasmos. La visión de Ortega comenzó a nublarse, hasta que el vehículo de seguridad se acercó para vigilarlo de cerca. Llegaron al punto final 40 minutos más tarde de lo establecido en los estándares, empapados en sudor, las botas llenas de arena, el orgullo triturado. Cross les dijo que habían aprobado, justo en el límite. Aquel ejercicio no había sido pensado para humillarlos por deporte. Había sido diseñado para enseñarles algo. Lo que ellos creían que era fuerza, no lo era. No todavía. 3 días después, una vez recuperados y declarados aptos médicamente, Cross los reunió de nuevo en la oficina de entrenamiento. El ambiente era distinto, más pesado, más formal. Estaban presentes el segundo al mando, el suboficial más veterano y el jefe Vance, entre otros. Cross se colocó al frente con una carpeta en la mano. La abrió, sacó una sola hoja y empezó a leer. Suboficial de primera clase, Ren Callaway, condecorada con la Navy Cross, 2 estrellas de bronce con dispositivo de valor, corazón púrpura, cinta de acción de combate, 15 despliegues entre Irak, Siria y Afganistán entre 2012 y 2017. Miembro de un equipo SEAL especializado en acción directa y combate urbano. Se le atribuyen 17 capturas de objetivos de alto valor, 4 extracciones de alto riesgo bajo fuego y el rescate de 2 compañeros heridos durante el colapso del complejo, en Ramadi en 2014, mientras sufría un pulmón perforado y costillas fracturadas. Dejó que las palabras se hundieran en el aire. Luego continuó. Ren había sido limitada médicamente para operaciones sostenidas tras Ramadi, pero había solicitado voluntariamente destino como instructora de tierra porque quería enseñar a la siguiente generación a sobrevivir. Explicó que ella diseñó la evolución que acababan de sufrir, no como castigo, sino como educación. Cada tarea, cada escenario, cada minuto de sufrimiento había sido calibrado para mostrarles la diferencia entre creer estar listos y realmente estarlo. La cadena de mando había revisado el incidente, las pruebas, los testimonios y su desempeño durante la evolución. A recomendación de Callaway, serían retenidos en Bud S, con una anotación permanente en sus expedientes, una sola falta más, y saldrían. El rostro de Brennan se había quedado sin color. Moss miraba el suelo. Ortega parecía al borde de las náuseas. Entonces, Ren dio un paso adelante. Se abrió ligeramente el cuello de la camiseta, lo justo para dejar ver el tridente desvanecido sobre su corazón.
Les habló sin gritos, sin escenografía. Les dijo que ganar ese símbolo no los convertía en operadores, que sobrevivir a Hell Week tampoco, ni siquiera completar el entrenamiento. Lo que hacía a un operador era entender que cada decisión podía significar la diferencia entre que un compañero regresara vivo o en una caja. Les dijo que ella había perdido a personas buenas, mejores que ellos. Les habló de Brooks, su jefe de pelotón, un líder que murió intentando proteger a su equipo. De Gaza, que sobrevivió sin una pierna porque sus compañeros no se rindieron. De los otros 3 que nunca volvieron. Les confesó la promesa que les hizo, no permitir que la siguiente generación repitiera los mismos errores. Les dijo que su idea de fuerza, dominación, humillar, imponer, era infantil, que la verdadera fuerza era disciplina, control, capacidad de sacrificio, y que, a partir de ese día, tenían una elección. Podían abandonar el programa y contarse a sí mismos que el sistema había sido injusto, o podían aceptar que habían recibido un regalo que muchos solo conocen cuando ven morir a alguien, y usarlo para convertirse en hombres en los que otros pudieran confiar sus vidas. Cross los despidió. Ellos saludaron, y se marcharon sin decir palabra. 3 semanas después, Brennan pidió una cita con ella. Entró en su pequeña oficina con el uniforme impecable, la postura rígida. Dijo que había estado pensando en lo que ella les había dicho, que toda su vida había creído que la fuerza era dominar, doblegar el mundo a su voluntad. Ahora sabía que estaba equivocado. Había visto de cerca lo que significaba estar al límite, depender de otros, no ser el más fuerte del grupo. Le pidió algo difícil, que lo mentorizara durante el resto del proceso, no como favor, sino porque quería aprender de alguien que había hecho el trabajo de verdad. Ren lo observó en silencio. Vio el miedo, la vergüenza y algo nuevo, humildad. Aceptó, pero le dejó claro algo. Si volvía a faltar al respeto a un compañero, hombre o mujer, se encargaría personalmente de que no pasara de la primera fase. Moss y Ortega hicieron lo mismo más tarde, por separado, sin alardes. Querían lo mismo. Ser algo más que sobrevivientes del curso. Ser dignos del tridente. Con el tiempo, el cambio se notó. Se vio en cómo se movían, en cómo apoyaban a los más débiles en lugar de reírse de ellos, en las preguntas que hacían. Ya no buscaban solo aguantar, sino comprender el porqué táctico de cada cosa. La reputación de Ren creció, no como la instructora más dura, sino como la que no bajaba el nivel, y aún así se aseguraba de que cada candidato entendiera por qué el sufrimiento importaba. Una tarde, Cross la llamó aparte. Le comunicó que el mando le ofrecía un puesto permanente como instructora principal. Podía quedarse todo el tiempo que quisiera, construir un legado, moldear a la próxima generación de operadores, SEAL. Ren aceptó. Esa noche, sola en su cuarto, volvió a mirar la foto del equipo. Pasó los dedos sobre el rostro de Brooks. Le susurró que estaba cumpliendo su promesa, que cada candidato que saliera de su curso estaría preparado, que conocería el costo del fracaso y el peso de la responsabilidad. Horas después, salió a correr. Terminó en la playa. En la oscuridad, los candidatos de Hell Week tiritaban en el oleaje bajo los gritos de los instructores. Ren no se acercó, no intervino. Se quedó al borde de la luz, una sombra vigilante, una guardiana. El ciclo empezaba de nuevo. Nuevos candidatos, nuevas lecciones, nuevas oportunidades de honrar a los muertos, preparando a los vivos. Ren Callaway, la SEAL que había enterrado su tridente para luego redescubrirlo en los ojos de aquellos a quienes entrenaba, encontró, al fin, algo parecido a la paz en su trabajo.
Si esta historia te ha removido algo por dentro, si crees que el sacrificio, el honor y la responsabilidad de nuestros operadores merecen ser contados, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Tu suscripción no es solo un número, es una forma de mantener vivas las voces de quienes sirven en silencio y de seguir compartiendo historias como la de Ren Callaway.